En esta ocasión nos acompaña, como siempre, un gran amigo de la casa que tengo la fortuna de que nos visite en la Finestra Cultural y cada vez que viene y que se asoma a esta ventanita, a esta finestra, es un lujazo tenerlo. Vamos a compartir con nuestro amigo Cristian Argüello Gómez. Para quienes no lo saben y nos sintonizan también por primera vez, Cristian es conferencista internacional con más de 25 años de experiencia en temas relacionados con el desarrollo personal, con una amplia trayectoria en procesos de investigación sobre testimonios de personas con encuentros cercanos a la muerte, hablando por supuesto siempre desde las evidencias. Conoceremos tenemos el privilegio de conocer detalles sobre la publicación de su libro La muerte no existe. Cuando la muerte llega, la vida empieza. Bienvenido, Cristian, amigo, a la Finestra Cultural una vez más. Muy contento, muy honrado de acompañarla. Le envío un abrazo muy grande a las personas que siempre están escuchándola y acompañándola. Muy honrado de poder compartir este espacio juntos. Yo también estoy muy contenta, Cristian. Cada vez que se presentan estos encuentros es como no sé, una inyección de energía para el alma, para el corazón. Y entrando, bueno, en materia, primero que nada, felicitarte por la presentación de tu libro, por el nacimiento de este nuevo hijo. Así es. Y que me comentes, que comencemos a entrar un poco en detalle, porque claro, el título, La muerte no existe, para poder llegar a esa comprensión, qué Ajá. recorrido tan largo y tan importante que hay que hacer, tan profundo además, tan intenso, para poder llegar a la conclusión de que la muerte no existe, Cristian. Pues Sol, lo que usted dice es cierto, es un proceso. Nosotros tenemos que aprender a recorrer ese camino porque de no hacerlo podemos seguir siendo víctimas del sufrimiento, como ha sido a través de la historia de la humanidad. Cada vez que una persona que amamos trasciende, cada vez que despedimos un ser querido, cada vez que esa pareja con la cual íbamos a compartir el resto de la vida, con el cual habíamos hecho planes, habíamos pensado que un día íbamos a vivir en tal parte, en cualquier momento se va. Y eso es una realidad que vivimos nosotros todos los días. En cualquier momento los planes cambian. Nos preparamos, mi querida Sol, para todo menos para el momento de la trascendencia. Y es una cosa muy curiosa. Los seres humanos se preparan para sobrevivir, no para vivir. Así lo interpreto yo. Pero ¿qué llamo yo sobrevivir? Pues una carrera, una profesión, algo que me permita generar los ingresos para poder comprar la casa, el carro, bueno, aquellas cosas que considero que necesito y me preparo para eso, pero no aprendemos a vivir, tampoco aprendemos a morir. Nosotros al momento en que empezamos a darnos cuenta que vivimos una vida en automático, empezamos también a reconocer que somos los creadores de esa realidad que muchas veces poco nos gusta. Vemos muchas personas que están a mal gusto, ¿no? A disgusto con su vida, sin darse cuenta que nosotros mismos creamos una realidad. Eso es lo que yo llamo no aprender a vivir. Y cuando viene el momento final, cuando viene esta terminación de este ciclo humano en esta encarnación, otra vez tenemos inconvenientes, porque no sabemos morir, no sabemos vivir, no sabemos qué significa. Entonces yo siento que estamos en un tiempo, Sol, supremamente importante, del despertar de conciencia, donde cada uno de nosotros debe asumir su proceso de transformación. Por eso lo que usted bien decía al momento de la presentación, es todo un camino que tenemos que recorrer y que yo invito a toda la gente que nos escucha que lo recorra. Llegar a entender quiénes somos es fundamental. Nos hemos identificado siempre con el cuerpo, le hemos invertido dinero al cuerpo, pensamos que el cuerpo es lo único y el día que el cuerpo no está, pensamos que desaparecemos, porque nos hemos identificado con el cuerpo. Pero resulta que la evidencia, como usted bien lo anunció, y me gustó mucho que haya hecho ese énfasis, soy un hombre de fe, pero no estoy hablando de fe. La evidencia muestra que cuando el cuerpo deja de funcionar, la vida continúa. No es una opinión personal, es una conclusión de la investigación que he venido haciendo a lo largo del tiempo
una investigación que todos los días se fortalece más cuando escucho más testimonios, cuando conozco más personas que han vivido encuentros cercanos a la muerte, cuando aparecen más investigaciones del mundo de la física cuántica, cuando aparecen más médicos que se van involucrando en esta temática, también reconociendo que eso que el paciente ve al momento o cerca al momento de su trascendencia, cuando está en estado moribundo, no Sí. son imaginarios, sino que son seres reales, espirituales, que vienen a recibirlos, a acompañarlos en el momento de su trascendencia. A mí eso me parece fascinante y me parece inspirador, me parece motivador, porque le confieso algo, mi querida Sol, mi fe se ha acrecentado mucho más con lo que he aprendido desde el mundo espiritual y lo que aprendí a través de toda la formación religiosa que tuve en mi Ujú. época de colegio o en mi época de infancia a través de mis padres, porque cuando nosotros decimos que nos prometieron la vida eterna, pues eso es un acto de fe, o sea, y por supuesto, repito, soy una persona de fe, pero esa Claro. fe, cuando se coloca a prueba, enfrentándose a una situación real de la vida, que es despedir a un ser querido, por lo regular ese tipo de fe se va, entra el dolor, un dolor profundo del cual muchas personas pasan años para poder sobreponerse a esto y aprender a vivir con la ausencia de quien ama. Pero cuando cambiamos nosotros la fe, o más bien, cuando le damos la veracidad a la fe, producto de la evidencia que se tiene, ya aparece la certeza. Y la certeza significa, yo estoy completamente seguro de que la muerte no existe. Y se lo digo yo con todo el cariño, respeto, con la mejor intención a cada persona que me escucha siempre donde yo esté. Les digo, la muerte no existe. Al contrario, cuando la muerte llega, la vida empieza. ¿Por qué empieza? Uno diría, pero es como así, esto es como un trabalenguas ahí todo raro, ¿no? Cuando la muerte llega, la vida empieza. Claro que empieza, porque nos reconocemos en ese momento como almas, mi querida Sol. Tal vez todos recordemos la película Ghost, Sí, que claro. yo creo que marcó un hito en la historia cuando en ese tiempo una persona que moría, pues salía del cuerpo, ¿cierto? Su alma, y nosotros todos fuimos testigos de esta escena de la cual hablábamos en ese tiempo. Imagínate, yo tal vez tendría 20 años en ese tiempo, mi querida Sol. Pero cuando hablamos de esto, eso es exactamente lo que sucede. Una persona, cuando su cuerpo deja de funcionar, empieza a observar su cuerpo, y lo primero que se pregunta es, si yo, si ese que está allá acostado, ese es mi cuerpo, ¿quién soy yo que estoy observando? Y Correcto. empieza a preguntarse, ¿cómo así? ¿Y esto qué es? Hasta que llega al reconocimiento total de que somos alma. Y ahí, en ese momento, porque todavía no es no ha llegado esa trascendencia, porque no hay permiso de hacerlo, porque no es cumplido lo que se tiene que cumplir, y la persona tiene que regresar a su cuerpo, la vida se transforma de manera impresionante, Sol. Ya no se vive lo mismo, ya no se ven las cosas de la misma manera, porque todo el acontecimiento espiritual que se vive alrededor de 5 minutos de pérdida de signos vitales, 10 Ujú. minutos, 30 minutos, 2 horas, como hay casos también de 2 horas de una persona con cero signos vitales, por lo tanto muerto clínicamente, que regresa a la vida. Casos de esos muchos. Esas personas que han vivido la experiencia espiritual viven de una manera completamente distinta, porque ahora ya entienden que esto que estamos viviendo no es una realidad Es una total, ilusión. es una ilusión y es una realidad relativa. Claro, estamos en un cuerpo. Claro que Claro. esto es cierto. Yo estoy viendo a Sol, mi amiga me ve a mí, nos saludamos. Claro, aquí esto es una realidad, pero no es la realidad final. Por eso digo realidad relativa, porque en el momento en que nosotros estamos en estado de alma, nos damos cuenta que esta experiencia de vida simplemente ha sido como una obra de teatro, como una película en el cual yo fui actor y protagonista para algunas cosas, víctima para otros, y jugamos diferentes roles, todo para el aprendizaje del alma. Todo ese aprendizaje, mi querida Sol, está plasmado en el libro. Precisamente el libro Ujú. nació con ese deseo de poder aportarle a las personas, y se lo digo de corazón, con toda la honestidad y sinceridad. Anoche en estas noches que he estado conversando de este tema, anoche que también tuve una reunión compartiendo una conferencia, yo les decía, lo más lindo que puedo disfrutar yo, Sol, no es el lanzamiento de un libro, no es Ujú. la creación de un libro, no es haber escrito un libro. Por supuesto que estoy contento con eso, porque por lo menos en el listado de las cosas de mi vida, pues ya chuleé el Ya, tema ya, de ya. decir, escribí un libro. Pero lo más importante para mí es cuando una persona se da la apertura de escuchar,
y yo puedo decirle, miren, ese sufrimiento que usted está teniendo por la muerte de su hijo, como lo he vivido todos estos días, no es real. Y les doy las pruebas y les muestro. La sonrisa vuelve al rostro de una mamá que ha llorado a su hijo. La alegría vuelve a una mujer que extraña a su esposo todos los días porque hace un mes trascendió. Todo eso lo he vivido estos días. Cuando yo les muestro la evidencia de que la muerte no es el final. Y lo potente del mensaje, de poder comunicar, de dar ese regalo, porque no solamente como tú lo comentas a través del libro ahora, sino que lo vienes haciendo también siempre en tus entrevistas, en tus conferencias. Yo quisiera preguntarte, además, muy también a nivel personal, porque suelo hacerlo con mis entrevistados, a mí me gusta conocerlos, ¿no? Más de cerca, a pesar de lo que representan a nivel comunicacional para el exterior. Pero a mí me interesa mucho saber cómo a ti también te ha cambiado como persona, más allá del investigador, del coach, cómo ha cambiado para ti las prioridades de la vida al escuchar tantos testimonios, cómo te han cambiado las relaciones, las búsquedas, sin tener que haber tenido un contacto cercano a la muerte, porque yo creo que lo interesante de todo esto también, para quienes nos llegan este tipo de mensajes, esta información y comienzan a transformarnos eh, para crecer, por supuesto, para evolucionar, para seguir aprendiendo. Yo creo que lo importante es que de alguna manera comenzamos a ver las cosas distinto sin haber tenido que tener ese tipo de Así es. situaciones o de vivencias. Ya yo, en mi recorrido comunicacional con personajes de gran trayectoria como tú, relacionados con estos temas, ya yo lo veo distinto. O sea, para mí la muerte representa algo totalmente diferente para lo que representaba hace muchos años atrás. Y ha sido un camino de transformación. Y quiero saber cómo ha sido para ti, ahora que haces el libro, que llevas tantos años de investigación, cómo ha transformado internamente a Cristian desde sus prioridades, desde su concepto de vida, de vivir la vida. Yo creo que la transformación ha sido total, Sol. Hay muchas cosas que en mi vida han cambiado y le voy a contar a la comunidad y a Sol pequeños detalles de cosas que son normales, ¿no? Pues digo yo normales para mí, pero que no dejan de ser asombrosas, por lo menos para mis hijas. Ujú. Que hay muchos sucesos de la vida normal que le generan profunda alegría a una persona. El comprar una casa o el comprar un carro o estrenar o cualquier tipo de cosas de ese nivel, pues a muchas personas es la ilusión de su vida. Mis hijas que han sido testigos de algunas pequeñas cosas como estas que estamos hablando, eh, hace un par de meses cambié mi vehículo, compré uno, pues ya el otro estaba más viejito, entonces puse uno un poquito más reciente y me dice mi hija mayor, me dice, papá, ¿y estás feliz por el carro? Le dije, no, mi amor. O sea, y siendo sincero, lo compré, lo fui, lo recogí en la concesionaria y lo traje aquí al parqueadero y lo guardé y yo seguí haciendo mi trabajo. No quiere decir que no lo agradezca, por supuesto que lo agradezco Claro. y por supuesto, pero no, ya eso no es la felicidad de mi vida. Eso simplemente es un componente o le doy las gracias a Dios por aquellas cosas que me permite vivir, Claro. por un viaje que puedo hacer, pero eso ya no me genera un tipo de felicidad como tal vez en algún momento de mi vida pasaba. Ya Ujú. no me preocupa ni me afanan muchas cosas. Yo hago hoy la otra confidencia, otra infidencia aquí, mi querida Sol, amigos me dicen, ¿y usted qué espera del libro? ¿Qué espera que suceda con el libro? Le digo, no, yo no espero nada. Yo ya lo hice, lo promuevo, lo comparto. Lo que Ujú. suceda ya no es. Ni era mi problema, por llamarlo de alguna manera, que Ujú. hacerme entender, escribirlo, porque le puse muchos empeños, muchas madrugadas, 4 de la mañana, todos los días trabajando durante un tiempo. Hice una pausa, luego retomé, seguí trabajándolo. Le puse todo el amor, toda la honestidad, le puse lágrimas también cuando le estaba escribiendo. Pero Ujú. lo que pase después de ahí ya no me corresponde, yo hago mi parte, es decir, ya esa tensión o esa angustia de qué va a pasar, no, yo ya no la tengo.
Es que ya ya no no te la tengo. pertenece además, ¿no? Como las obras de arte que se entregan y al final ya le pertenecen al mundo. Y no me corresponde a mí muchas cosas y poco a poco uno va entendiendo, Sol, que en la vida tenemos límites, que hay cosas que realmente cuando van a suceder, suceden, cuando van a pasar, pasan. Todo siempre será para bien a pesar de que no lo entendamos. Todo es un plan perfecto. Yo soy un creyente en Dios total. Soy un creyente en que cuando nos conectamos con un nivel de conciencia, vibramos en un nivel de energía bien bonito. No es que no agradezca uno las cosas materiales que llegan. Claro, yo le doy gracias a Dios cuando puedo pagar la administración del apartamento donde vivo en el edificio. Hombre, Eso es una claro. bendición y puedo pagar los servicios y puedo ir a un restaurante con mi esposa o invitar a mis padres a dar una vuelta. O sea, eso me parece maravilloso y le doy gracias a Dios por eso. Lo he hecho siempre. Siempre he estado conectado con la gratitud, con el agradecimiento y cuando digo esto lo digo de corazón y Dios de testigo de que yo vivo en un estado de agradecimiento. Entonces las prioridades cambian porque yo ya sé que el tiempo que tengo en esta encarnación no es para producir casas, edificios, ni no, lo que llegue en la vida, bienvenido sea, lo recibo con amor, pero entiendo que eso es una ilusión. Lo que yo le dedico mi tiempo, y ahí es donde vienen las prioridades, es a Sí, ocupar mi tiempo en mi evolución como alma. Le anticipo algo. Yo hago contenido todos los días en mi canal de YouTube, Sol. sí, lo sé. Lo haré, si Dios lo permite, de manera continua, sin parar. Religiosa. Sí, sí, o sea, fiel, cuando digo continua, es que yo hago programa un 31 de diciembre, un 1 de enero, en vivo, ¿cierto? Un Semana Santa, o sea, todos los días. Pero el 5 de agosto del 2026, si Dios me lo permite, y llego a esa fecha, que es el día de mi cumpleaños y cumplo 60 años, ese día, la mitad de ese tiempo que invierto en el canal hoy va a desaparecer para el canal y va a aparecer para mi vida, porque quiero empezar a tener más tiempo para mis procesos internos. Ahorita estoy tratando de servir lo que más puedo, tratando de ayudar lo que más puedo, tratando de contribuir lo que más puedo. Por supuesto, estudio todos los días porque soy apasionado. Y cuando digo apasionado es literal, no fanático, sino apasionado, entregado a los libros, a la investigación, al aprendizaje. Pero a partir de ese momento voy a hacer unos cambios en mi vida. Yo es que lo tengo escrito aquí al lado de donde los dos Lo estamos sé, conversando, lo me tengo lo has escrito. dicho. Ujú. Sí, lo tengo escrito porque lo tengo presente. Cada día que avanza un día más hacia la fecha, digo, gracias Dios, porque estoy un día más acá, puedo aprender más, pero las prioridades son distintas cuando uno ya entiende que el tiempo, que es un capital y un recurso no renovable, ¿no? Porque es Sí. que yo puedo ahorrar dinero, pero ahorrar días no puedo. Yo como voy a decir, es que voy a ahorrar un mes para cuando lo necesite, no, eso no pasa, ¿cierto? O sea, tengo que aprender a vivir el día a día. Ese tipo de conciencia donde ahora quiero disponer del tiempo para aquellas cosas que realmente tienen valor para compartir en familia, para sacar al perro a dar una vuelta, a mi mascota, para compartir con los amigos. Esos tiempos también tenemos que vivirlos porque yo soy de los que me enclausto a estudiar, investigar, me encierro a hacer las cosas Claro, con mucha intensidad. Entonces tengo claro que hay cosas que no estoy haciendo que debo hacer, pero también ahí tengo claro que el proceso de evolución de mi alma también influye en el proceso de evolución de otros. Por eso invierto totalmente. tanto tiempo en mi aprendizaje. Totalmente, totalmente. Y claro que incide, por supuesto. En esto que me has explicado, has contestado una de las preguntas que tenía acerca del saber vivir. Y literalmente el poder llegar a ese estado de pensamiento, de saber vivir, o encontrar un equilibrio para cómo saber vivir, para luego poder tener una buena muerte o poder conseguir un proceso de trascendencia, bueno, adecuado cuando cuando se va a dejar este cuerpo físico. Em, en ese proceso, Cristian, ¿cómo crees que podemos determinar nuestra misión, ese llamado por el que nuestra alma ha elegido este cuerpo físico y estamos acá? ¿Cómo determinar por qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos? Bueno, eso es una pregunta muy importante, Sol. Es Ujú, supremamente importante porque la inmensa mayoría de las personas se preguntan siempre cuál es su función. Es decir, voy a hacer esta aclaración que es importante. Todos traemos un destino, una función y una misión. ujú, Todos, como alma estoy hablando. Un alma sí, encarnada en un cuerpo y lógicamente cuando estamos en este plano humano pues tenemos que comer,
¿cierto? Tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar cuentas. A veces uno diría, bueno, a uno se le olvida que hasta para poder hacer lo que estamos haciendo ahora hay que pagar un internet, ¿cierto? Correcto. Utilizar una hora o 2 horas del tiempo, o sea, todo tiene un costo y en este mundo nosotros tenemos que generar el ingreso para poder vivir y poder cumplir con las funciones básicas como humanos. Eso se llama función. La función es la forma como nosotros utilizamos el tiempo para poder generar los ingresos. La función no siempre es la misión. Mire qué interesante es esto. Ujú. A veces yo puedo decir, Cristian, ¿a usted le gusta cantar? Me encanta cantar, pero no podría vivir del canto, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo sienta que mi misión es cantar y se me facilita, lo disfruto, mi función termina siendo comunicador, porque a través de la comunicación, que también la amo y la agradezco, puedo tener y sostener una vida. Claro, Lo que quiero decir es que muchas veces la función y la misión no son la misma. Yo creo que hasta vale. ahí vamos bien. Sí, Y sí, sí, aparece perfecto. una tercera fase, que es el destino. El destino es eso que se nos dificulta, eso que nos cuesta trabajo aceptar, eso que nos cuesta trabajo procesar para poder entender de cómo funciona la humanidad. Eso es lo que venimos nosotros a aprender. Eso es lo que venimos nosotros a aprender. Hay personas que piensan que la misión es aquello que le va a dar de comer. No, esa es la función. Lo que nosotros realmente tenemos aquí en este plano humano es la oportunidad de descubrir aquellas cosas, lo voy a colocar en un contexto fácil de entender, aquellas cosas que me hacen sufrir. Ya. Aquello que me hace sufrir es lo que yo vine a procesar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos por el cual nosotros estamos acá se llama aprender a ser felices. Y la felicidad se define como cero sufrimiento. Es interesante esto. Sí, Cero mucho. sufrimiento. Uno dice, yo le confieso, Sol, en esta íntima conversación que estamos teniendo, que cuando yo escuché cero sufrimiento como definición de felicidad, hace 25 años más o menos, yo dije, imposible. Claro, Es imposible que uno vaya a vivir una vida sin sufrimiento cuando el sufrimiento es lo que nos acompaña, creemos que es lo que nos tiene que acompañar todos los días. Pues con el paso del conocimiento y con la elevación poco a poco que he tenido de mi comprensión espiritual, me di cuenta que claro que es posible. Entonces, si usted me pregunta de nuevo, ¿a qué vinimos? Yo le podría responder a aprender a dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque hay que recordar que somos alma y la función del alma precisamente es eso. Y si yo vengo a aprender a ser feliz, pues vengo también a aprender a dejar de sufrir. claro. ¿Cuándo sufro? Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo sufro? Todo el tiempo. Sufrimos todo el tiempo porque pensamos, nuestro ego nos hace sentir que lo que pasa en el mundo es equivocado. Y hago una aclaración, yo no estoy diciendo que apruebe las cosas que en el mundo suceden cuando son atroces. Yo prendo un televisor al mediodía y veo toda la Ya. descarga de las noticias del mundo entero y nosotros decimos qué locura. Cristian, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted aprueba que una persona mate a otra o que las bombas? No, por supuesto que no. Por supuesto que yo no apruebo ni estoy de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir de que la experiencia del alma de aquellas personas que están involucradas viviendo este proceso no requieran de esa experiencia para su proceso evolutivo, que es una cosa interesante. Por lo Sí. tanto, resistirme a aceptar algo me genera sufrimiento. Ahora, si el sufrimiento puede cambiar la realidad que está viviendo, pues vívalo. Por lo regular no funciona así. Yo puedo sufrir por algo que pasó y ese sufrimiento mío no va a cambiar la realidad del acontecimiento. Entonces, a eso es que venimos todos nosotros. Es complejo, ¿no? Es muy complejo en la teoría suele parecer muy fácil y de hecho yo estoy haciendo acá como me vienen pensamientos y lo primero que se me viene a la mente también es que está directamente relacionado con el perdón. Porque ahora que pones esos ejemplos, Cristian, Sí, está directamente relacionado también con el perdón y con ese concepto que tenemos de perdón. Perdón, trascendencia, el poder entender sí. qué es lo que está ocurriendo en esa realidad que creemos entender es la realidad. Poder verlo como observador y pensar si como almas estamos en este proceso de evolución y de aprendizaje, también poder entender cómo se perdona ciertos acontecimientos, según lo que para mí es el perdón.
No sé, ¿cómo lo Claro ves que desde sí. tu experiencia? Pues Sol, mira, nosotros jugamos una dualidad cuando estamos en este plano humano, en esta encarnación. Es decir, sabemos que somos alma, para quienes ya se han reconocido como alma saben que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Encarnamos en un cuerpo porque a través del cuerpo vivimos la experiencia de relacionarnos con otros y a través de esa relación mi alma va en un proceso de crecimiento. Entonces nosotros jugamos una dualidad, la dualidad de lo humano y lo espiritual al mismo tiempo. Todo, absolutamente todo lo que nos acontece en la vida tiene dos miradas, la humana y la espiritual. Vamos a hacer un ejemplo. Una persona le es infiel a otra. Uno diría desde lo humano, y cuando yo hablo lo humano, entra el ego a participar. Claro, por El supuesto. ego empieza a calificar y a buscar culpables. Usted cómo se lo cubre, miserable, no sé cuándo, hacer el engaño, y viene toda la descarga emocional y el señalamiento y la culpa y todo lo que usted quiera. Eso es una mirada humana y egoica. Y ahí hago una anotación. El perdón es un acto del ego. Ujú. Ahí el perdón, yo necesito que usted me ofrezca las disculpas para yo poderlo perdonar, ¿cierto? Eso es Ya. del ego. Ahora, el mismo caso, y me voy para el otro lado. El otro lado de la parte espiritual. El mismo caso de esta situación que acabo de plantearles. Y resulta que nosotros en la vida hemos pactado acuerdos de alma antes de estar aquí para vivir Ujú. experiencias. Esas experiencias siempre son para la evolución del alma. Tal vez sea en una infidelidad para aprender a colocar límites, para aprender el amor propio, el respeto por uno mismo. Entonces, cuando una Correcto. situación como esta sucede, muchas veces lo que hemos pactado es que esto se presente para mirar qué tanta evolución tengo y qué tanta confianza en mí mismo he venido desarrollando. Dicho de esta manera, yo puedo buscar un culpable afuera o puedo aprender de la experiencia que estoy viviendo. Si lo busco afuera, estoy desde el ego. Si lo busco y hago esa reflexión y digo, ¿qué es lo que esto me ha venido a aprender, a A enseñar? enseñar. ¿Qué es lo que yo todavía no he logrado comprender? La mirada es diferente. Cuando lo miramos Ujú. desde el punto de vista de alma, hacemos pactos para que esas pruebas nos puedan permitirnos evaluar todo ese crecimiento que hemos tenido. Le voy a colocar un ejemplo. Le voy a colocar un Ujú. ejemplo. Si mi señora me llegara a, a traicionar, como decimos nosotros popularmente, y Sol me diría, Cristian, ¿y usted la perdonaría? Yo le diría, sí, yo la perdono. Ah, o sea que seguiría con ella. No, no. Claro. El perdón no significa, o este tipo de perdón desde lo egoico, no significa que nosotros tengamos que continuar un proceso. Cuando yo no tengo confianza y cuando yo siento que conmigo mismo no puedo estar en armonía y porque mi pareja de pronto me va a abandonar, entonces yo dependo de ella y entro en un estado de frustración, ahí lo que se está probando es el amor y el respeto por uno mismo. Por lo Claro. tanto, la persona que viene y hace eso simplemente es para poder revisar qué tanto amor propio yo tengo, he alcanzado. Si Así eso es es. así y es pactado y esa persona viene a enseñarme lo que yo tengo que aprender, ¿cuál culpable va a haber? Si yo le pedí el favor de que viviéramos esta experiencia para Ujú. poder generar ese proceso de evolución, no sé si me estoy haciendo entender. Totalmente, totalmente. Cada uno de estos acontecimientos, es decir, es lo mismo que estas situaciones, cada una de las personas que se presentan como maestros, Maestros son entrenadores, más que maestros son ¿no? entrenadores. Entrenadores para este continuo aprendizaje. Y ahora que hablas de los pactos, quiero que compartas con nosotros también tu idea acerca de los pactos en el momento de morir, o pactar el momento de morir, o pactar ese momento en el que voy a trascender. Ajá. ¿Cómo sucede? ¿Por qué sucede de esta manera? Sobre todo en situaciones donde no se entiende, ¿no? En situaciones donde hay bebés que se van tan rápido del mundo en el momento del nacimiento, personas que trascienden en momentos trágicos. Lo hemos comentado alguna vez en alguno de nuestros Sí, encuentros también. ¿Y cómo sucede este tipo de pactos para la evolución humana? ¿Es verdad que esto está ya escrito sí. con fecha, lugar y motivo exacto?
Sí, yo siento que sí, Sol, yo siento que sí, por lo que he aprendido, por lo que he estudiado, eh, Mm. todos traemos un contrato de almas por un tiempo específico. Ese tiempo está estipulado porque en ese tiempo se supone que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder aprender las materias que vinimos a cursar en esta escuela de almas. Por eso a veces suceden cosas que usted dice, pero ¿cómo una persona que un avión se estrelló y sobrevivió? Pues no le correspondía, Puede ¿cierto? sentirse ese momento, que esa cercanía, que ese momento se acerca según tus Sí, experiencias. sí, sí, Puede sí, sentirse el que el alma lo momento se sabe. acerca. Sí, el alma lo sabe, Sol. El alma sabe, hay comportamientos que cambian, hay visitas que empezamos a recibir o nosotros empezamos a tener visitas hacia alguien. Eh, 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 el alma sabe, el alma sabe. Nosotros desde el punto de vista racional no nos damos cuenta, pero desde el punto de vista de la intuición del alma sí. Y empezamos nosotros a saber que llega el momento de la partida. Una de las cosas que quiero hacer énfasis, que es fundamental, porque cuando hablamos de la trascendencia de un niño, es supremamente doloroso para una mamá. Yo siempre Así pienso en los papás, sobre todo en las mamás, y alguien me decía a mí, ¿por qué usted siempre habla de las mamás y poco de los papás? Porque en países como los de nosotros hay más mamá que papá. Muchas veces el papá para muchos niños es desconocido porque vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. O sea, nunca más hicieron es. frente a lo que significa el honor y la honra de ser papá. Entonces, cuando me coloco en ese plano, yo digo, las mamás, los padres tienen que entender que han tenido hijos con una evolución álmica tan grande que no tenían que estar aquí 80 90 o 100 años. No Ya. podemos pensar que estar aquí con 100 años es un premio. No, yo tuve, cuando fui a la universidad, Sol, yo recuerdo que había un compañero, normalmente una carrera universitaria se cursa en 5 años, pues él llevaba 8. Eso no significa que fuera el mejor alumno, para nada, no era el mejor alumno, llevaba 8 años en lugar de gastarse 5, llevaba Ya, 8. ¿Qué quiere decir? Que era un alumno que como que no cumplía con aquellas cosas. Y sin embargo hay otros que en lugar de gastarse 5, se gastan 2,5 porque adelantan materias, porque aprenden más, porque tienen mayor conocimiento, porque han validado materias que traían de otra carrera correcto. y en la decanatura le revisan y le adelantan materias. Pues una personita que se va adelante simplemente es una persona aventajada desde el punto de vista del alma. Una persona, una personita, cuando digo personita me refiero yo a un niño, pues Sí, viene por un tiempo específico, por lo regular, Sol, son voluntarios. No tenían que venir, vinieron porque venían a hacer un aporte álmico para la transformación de una familia, para la evolución de una persona, para contribuir al despertar de algunos seres que estuvieron cerca y le amaron y sintieron el dolor ante su ausencia. Entonces, eso es lo que sucede. Es importante, y anoto 100,000 veces, la muerte no existe. No existe. Claro, hay personas, Sol, que terminan con la vida del otro, es decir, con el contrato álmico sin que eso fuera pactado. Y eso interesante. genera una carga kármica supremamente fuerte a quien lo hace, porque el libre albedrío nosotros lo tenemos. Sin embargo, también hay casos de que ese Ya, libre albedrío está muy limitado por las leyes universales, donde una persona con un arma se enfrenta a otro y le dispara y se le encasquilla el arma, algo pasa y no funciona, porque esa persona tal vez tenía una misión que tenía sí o sí o sí o sí que cumplir, el universo le protege para que pueda hacerlo de esa manera y nadie puede interrumpir ese proceso, pero otros no. Pero aquí lo importante, yo quiero recalcar esto, nadie muere. Es lo que nosotros hacemos, es que ni terminando, yo hice un video hace mucho tiempo, Sol, que se llama El suicidio no acaba con la vida, y cuando yo lo hice la gente decía, pues este tipo está loco. No, es que el primero que se da cuenta que la vida continúa es quien se suicida, cuando sale de su cuerpo y empieza a observar el error que cometió. Cuando digo error lo coloco en esa connotación sin colocarle más peso del que ya tiene desde el punto de vista energético, de toda la carga esa que bueno, que también está nos han elegido, inculcado. entiendo que es una lección también del alma. Es, Mm, es una, es, es una equivocación, es un error, mm, ¿cierto? Por supuesto, no puedo decir es un acierto, no, no es un acierto. Tampoco estaba pactado en mi vale, concepto que eso sí, llegara a suceder, ¿cierto? ¿Cómo lo interpreto yo? Si retomamos el ejemplo de la universidad, Sol, entré a la universidad y por salir rápido de la universidad,
tomé más materias de las que era capaz de procesar. Llegó un momento en que viene la época de exámenes y tenía que presentar 14 exámenes y mi cabeza no me daba. Me desesperé y terminé PFU, por fuera de la universidad, expulsado por las bajas calificaciones que tuve. ¿Por qué? Porque me excedí en la carga académica. En el mundo espiritual sucede lo mismo. Nosotros a veces nos excedemos en la carga espiritual que vamos a tener y cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida es tanto el peso que sentimos que no somos capaces. Y en medio de la desesperación y de la angustia, una persona decide terminar con ese contrato álmico cometiendo Sí, un error que tendrá que compensarlo, eso también hay que decirlo de manera clara, no sí, como castigo, porque el cargo, la palabra castigo, la palabra infierno, la palabra pecado, a mí no me gustan para nada, porque tienen una connotación muy grande y además porque no existen, tampoco ujú, existe el infierno, no existe el pecado, existe el libre albedrío y por eso es que nos equivocamos, cometemos errores, claro, pero Dios en su sabiduría nos permite cometer errores, pero también compensarlos. Compensarlos significa que hemos generado un desequilibrio. Es como si tuviéramos una tarjeta de crédito y empezamos a gastar más, pues ahora estamos en deuda. Yo voy a tener que pagar esa deuda para generar un saldo cero en esa tarjeta de crédito. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero la muerte no es el final, la muerte no es un castigo, la muerte no es dolor, la ujú, muerte termina siendo la experiencia más bella que todos vamos a vivir, independientemente de cómo nosotros de la demos ese situación. paso en la trascendencia, sí. Cristian, entendiendo la muerte como abandono, además de este cuerpo físico que lo acabamos de comentar también, y desde tu experiencia, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? La evolución del alma, Sol. La evolución del alma. Nosotros todos venimos aquí a evolucionar. Hay dos puntos. Mire esto que es maravilloso. Repito el primero que he mencionado en este encuentro que hoy hemos tenido. Vinimos a aprender a ser felices. Ujú, Y para ello tenemos que llegar a vivir en cero sufrimiento. Cero sufrimiento significa llegar a la aceptación muy rápida de aquellas cosas que yo creo que están mal. Y para llegar a entender esto tengo que evolucionar mi ego, trascender mi ego, para que sea mi ser espiritual el que gobierne mi vida y no mi ego controlando aquellos sucesos que alrededor están pasando. Esa es la primera. La segunda, aprender a amar incondicionalmente. ujú, Y cuando digo, y ese es el propósito por el cual estamos acá, y eso es lo que nos vamos llevando. Lo que ujú, nosotros llamamos problema, lo que nosotros llamamos dificultades, no son más que oportunidades que hemos creado álmicamente para que nuestro proceso de evolución se pueda dar. Por eso hay que aprender a amar los problemas cuando se presentan, porque el problema es como si estuviéramos compensando o pagando, tal vez la palabra correcta no es pagando, pero para hacerme entender la utilizo, sí, algo que tenemos nosotros pendiente. Por eso, a pesar de la dificultad, hay que vivir la dificultad en gratitud. Yo le digo al universo, gracias Señor, gracias por eso que está pasando. No entiendo por qué está pasando, pero a pesar de que no lo entiendo, lo agradezco y lo agradezco con el alma. Cuando hablamos de este segundo punto es el amor incondicional. Es fundamental. Yo no puedo amar a mis hijos. Micho, el amor incondicional es como nos ama Dios a nosotros, Sol. Él nos dice, hagan ustedes lo que hagan, lo sigo amando. Esto el ego de muchas personas no lo logra aceptar y también le genera sufrimiento, por lo tanto, claro, para llegar a la evolución de cero sufrimiento van a tener que tarde o temprano comprender esto para poderlo aceptar. Todos estamos en un proceso de evolución álmica. Eso que nosotros llamamos malos no es otra cosa más que almas jóvenes que están en un proceso de aprendizaje, que cometen errores más que los que cometen las almas viejas, porque las almas viejas ya los cometieron antes. Es claro, decir, el alma vieja, que no mata a nadie hoy, cuando era joven como alma, tal vez sí lo hizo muchas veces. Y cometió ese error y tuvo que compensarlo. Hoy ya lo entiende que eso no es lo correcto, por lo tanto no lo hace. La evolución ujú, álmica se ha dado en unas personas, en otros están en un prekinder espiritual donde vienen en un proceso de evolución y se cometen muchos errores. Eso es lo que nosotros nos llevamos cuando nos vamos de acá. Es como poder decir, tenía 20 listas, aprender a comprender, aprender a no juzgar, aprender a no señalar, aprender a amar, todo eso en la medida que yo lo voy cumpliendo me lo voy llevando. Los pendientes son
aquellas cosas que no logro cumplir en esta encarnación, pues para la siguiente. ¿Sabe cuántas veces nos toca venir por A aquí, mis seguir queridas? cumpliendo la tarea. Te lo iba a preguntar, a Claro, seguir cumpliendo la tarea. claro. Podemos venir aquí 800 veces, 900 veces, 1000 veces, 1000 encarnaciones, para aprender solamente esas dos cositas. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la inmensa mayoría de la humanidad vive distraída. Piensa Ujú. que la vida es comprar una casa y se esfuerzan para todo sin darse cuenta que en cualquier momento se van y la casa se queda. No se Y llevan eso. Y hay ejemplos tan cotidianos que además pueden ser observados, que pueden, esos ejemplos que tú pones tan sencillos también, puede suceder incluso en lo laboral y es tan fácil tan verlo o en lo familiar, porque hay episodios que se repiten, se repiten, se repiten y aunque te mudes de ciudad, aunque te cambies de trabajo, aunque te vayas al otro lado del mundo, el episodio sigue sucediendo. Y es como, bueno, a observar y a detener qué es lo que tengo que aprender de ciertas Claro, circunstancias. Es magnificarlo a, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender en esta encarnación? claro. En esta oportunidad que tengo otra vez de vivir y de aprender y marcar eso, eso en la lista específicamente. Cristian, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? La muerte no existe. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Luego de tanta investigación, tanto aprendizaje, tanto estudio, incluso hasta lágrimas que comentaste al principio de la conversación, Sí, sí. ¿qué nos encontraremos en el libro? Sol, en el libro se van a encontrar una explicación que nuestro cerebro pueda entender en relación a la muerte no existe. Yo voy llevando de menos a más toda la explicación. Voy explicando el paso a paso, pero además del paso a paso, hay unos códigos QR que luego de explicar algo que considero que es muy importante, con el teléfono nosotros lo escaneamos y escanear ese código nos lleva a nosotros a ver un video donde nos amplía el conocimiento de eso que yo estoy diciendo. En otros casos, ese código QR nos lleva a ratificar un testimonio que yo he colocado aquí de alguien para que las personas puedan conocerlo en plenitud. En el libro, lo que más se pueden encontrar es paz para el alma, que ese es mi propósito. Nosotros cambiar un chip que tenemos nosotros de tanto tiempo, de tantas generaciones, milenios, Saúl, Sí, donde nos han creencia. dicho, y de por sí el mayor miedo de la inmensa mayoría de los seres humanos es a morir, pues cambiar ese chip no es fácil, requiere de mucho tiempo de investigación, de aprendizaje. Yo aquí le coloco mi alma a esta escritura en este libro, porque aquí pues cuento anécdotas de orden personal, cómo viví la muerte de mi abuela en su momento, cómo no fui capaz de acompañarla en esas despedidas finales, porque yo creía que la muerte en ese momento de una manera diferente, completamente diferente a la que entiendo hoy. ¿Cómo Sí. es el paso a paso? ¿Qué sucede cuando el alma se desprende del cuerpo? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿De qué manera podemos afrontar esta situación? ¿Cómo el ego influye en la vida nuestra? Y voy llevando toda esta explicación y finalizando el libro, doy todo el argumento de poder comprender cómo herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance pueden ser verificadas por nosotros para comprender que esto que yo les estoy hablando es una realidad. Ejemplo, las terapias del alma, que son las mismas terapias de vidas pasadas o terapias regresivas, Sí. o terapias de expansión de conciencia, que es una cosa maravillosa que hoy en día está creciendo. Como las investigaciones de la Universidad de Virginia han demostrado que que la reencarnación es una realidad. Entonces, todos esos datos, vuelvo y repito esta parte que es importante, llevados de menos a más, al finalizar el libro, tienen una información que es muy importante, una ratificación de lo que estoy diciendo a través de videos que lo acompañan y un orden lógico que hacen que nuestro cerebro pueda empezar a generar una apertura de aceptación en relación a esto. Pero también durante todo el libro digo algo y es no me crean. Yo el mismo que yo digo en mi canal de YouTube, Sol, Sí. no me crean. A quien le corresponde saber si lo que yo escribí es cierto o no es al que lo lee. Porque cada cosa que yo voy escribiendo aquí, el reto que tiene la persona que lea el libro es empezar a volverse como un investigador, a buscar la información por todas partes para poder verificar si lo que yo estoy diciendo aquí es real o no es real. Si Ujú. ese proceso nosotros lo cumplimos hoy, a mí no me cabe la menor duda que hemos dado un salto cuántico, Así cuántico, es. es decir, salimos de un estado de sufrimiento
a un estado por lo menos de duda. Ahora ya dudo A que la cuestionar y a muerte, preguntar. claro, ese es el gran regalo, Claro. porque hoy el miedo a la muerte significa para muchas personas el final de la vida. Y si entra a dudar y si de pronto una persona dice, oiga, yo leí un libro de este señor Cristian Argüello y ahora ya no estoy tan seguro de que la muerte sea el final, aquí hay algo más. Sí, sí, sí. ¿Y qué es ese algo más? Pues sigue investigando y lo va a encontrar. Y la verdad que va a encontrar es que nadie se muere, todos trascendemos. Una persona que me lo encuentro aquí en la calle hace unos días me dice, Cristian, a los muertos hay que dejarlos quietos. Y yo le dije, ¿pero a cuáles? Yo no conozco ninguno, yo conozco gente que ha trascendido, pero muertos no. Conozco personas que han trascendido, que el cuerpo, cuando deja de funcionar, la vida empieza y empieza de una manera maravillosa. ¿Presentaciones tendrías fuera de Colombia? ¿Hay algo en mente que podamos tenerte haciendo algún recorrido con conferencias o con la presentación del libro? Bueno, en resumen, esto es que yo quiero estar cerca, tener el libro y verte y darte un abrazo. Ese es el resumen, la No, pregunta Sol, concreta. muchas gracias. Lo primero, agradecerle la invitación, siempre generosa conmigo, siempre con ese deseo de poder compartir juntos y llevar un mensaje a quienes nos escuchan. Hay una página web que es cristianargüellogomez.com. Ese Cristian se escribe CH, Sí, sí. CHRIS, cristianargüellogomez.com. Ahí van a encontrar el link de los libros, los van a llevar a Amazon para poderlo adquirir. Quien quiera leerlo, lo puede pedir por esa página. Pero en esa misma página hay una parte que me gusta mucho, que lo diseñamos precisamente dando respuesta a lo que usted me está diciendo. Ah, qué Esa, bien. esa página hay un sector que dice, me gustaría que Cristian viniera a... Y el proceso que estamos llevando en este momento, siendo que hace unos días lanzamos el libro oficialmente aquí en mi canal de YouTube, ahí las personas van a escribir, yo estoy en Bogotá, en Cali, Medellín, en Caracas, en donde sea, en el país que sea, y hasta el mes de junio más o menos vamos a cuantificar para empezar a visitar. Yo la verdad, Sol, dentro de mis planes no estaba hacerlo porque ya he viajado en mi vida mucho, y yo dije, no, pero hoy entiendo que hay una necesidad de hacerlo y lo voy a hacer con todo el gusto. Lo viví aquí en mi ciudad cuando hice el lanzamiento del libro físico, presencial aquí en mi Sí. ciudad. Vi tanta alegría, tanta paz, tanta tranquilidad, vi un auditorio lleno de personas que se abrazaban, que daban gracias, que hacían sentir esa gratitud producto de lo que estaban aprendiendo y de lo que estaban despertando, que me ratificó, vamos a hacerlo. Y a donde la vida nos lleve, bienvenido sea. Si vamos a donde sea, vamos a ir con gran amor, llevando ese mensaje, porque aquí atrás de todo esto hay una misión de vida y una función de vida que se encuentran las dos juntas en este caso, y yo simplemente lo que hago es que para donde el jefe me lleve, yo voy, y por supuesto que acato todas sus instrucciones con mucho amor. Yo considero que es bueno, primero estoy muy agradecida también de poder compartir este episodio contigo y considero que es una herramienta potentísima de sanación y de acompañamiento para personas que están viviendo algún episodio relacionado con acompañamiento o con episodios de duelo. Ese gran temor que tenemos al final, a los finales, eh, está relacionado siempre directamente con la muerte, con el miedo a morir, Claro, y lo llevamos a muchas áreas de nuestra vida. Cualquier miedo a que algo termine o finalice es porque siempre está allí ese gran temor al supuesto final. claro. Y todo se relaciona con ello. Cuando ya se mira distinto, cuando tenemos, bueno, aprendizajes como el que has tenido tú, como el que compartes tú diariamente, pues nos hace ver todo de manera distinta, tan distinta que cambia todo. Si empiezas a ver al proceso de trascender de otra Sí, manera. Sol, y le sumo a sus palabras algo que es muy importante. Miren, mi libro o cualquiera de los 1000 libros que hay que hablan de este tema, léanlos. Sea el mío, sea cualquiera. La verdad se los digo con el corazón, cualquiera. Empiecen a investigar. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros se va a librar, está exento de tener que despedir a alguien que ama. La inmensa mayoría de las personas espera estrellarse contra un muro de concreto,
Es decir, que la vida le pegue un sacudón del más alto nivel para empezar a buscar respuestas a unas preguntas que si nos las hacemos en el momento exacto, ese golpe que nos damos contra el muro es mucho más suave, mucho menor. ¿Por Sí, qué? Porque ya hemos tenido un previo entrenamiento de saber de que la muerte no existe. ¿Eso va a evitar el dolor? No, no va a ujú, evitar el dolor. El dolor lo tenemos que vivir porque es perfectamente humano. Tenemos que aprender a hacer el duelo, tenemos que aprender a llegar correcto. de esa negación a la aceptación. Lo que pasa es que pasar de ese proceso de duelo, de negación a aceptación, cuando hay información se hace muy rápido, supremamente rápido. Cuando no hay la información, en negación nos podemos quedar 5 años. Así es. 5 años sufriendo, 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 hasta que un día, yo diría, Sol, que muchas personas se van de este mundo sin haberlo aceptado y llevan un luto y un duelo y un profundo dolor todo el resto de la vida que le corresponde estar tal vez 10, 15 o 20 años después de haber despedido a un ser amado. Es decir, perdemos 10, 15 o 20 años de vida. Por eso, Naturalizar el aprendizaje. Lo importante de naturalizar el aprendizaje relacionarnos, sí. para prepararse. Claro, relacionarnos con esto de una manera diferente. Primero, entender, como usted bien lo ha dicho en 2 ocasiones, esto es un acto natural. Pero segundo, entender que es un acto natural, pero que la muerte no termina con la vida, porque el cuerpo no es la vida, lo que está dentro del cuerpo es la vida. Por eso cuando el alma sale, el cuerpo queda inerte, porque lo que le da la vida es el alma nuestra, que es la que le da el movimiento, la capacidad de hablar, pero no quiere decir que el cuerpo sea la vida. Llegar a ese proceso de transformación es fundamental. El día que se nos presente la situación de despedir a alguien, nos va a doler, sí, pero no vamos a gastarnos 5, 10 o 15 años, sino tal vez 8 días en pasar de la negación a la aceptación. Cristian, gracias por acompañarnos, con muchísimas ganas de poder leerte pronto. Gracias por estar de nuevo en la Finestra Cultural. Gracias a todos los finestreros que nos han escuchado y seguir y visitar las cuentas de mi amigo Cristian Argüello con todo ese contenido tan valioso para el crecimiento del alma y del espíritu que tiene en su cuenta de YouTube y en su página web. Ahora también para poder adquirir el libro, esta potente herramienta de acompañamiento llena de amor. Cristian, gracias de nuevo. Amiga querida, gracias, Dios le bendiga. Muchas Amén. gracias por haber permitido verla, saludarla y saludar a toda su comunidad. Amén. Gracias. Hasta un próximo episodio, finestreros.